suelo, que en este caso lo vamos a realizar con una mezcla del aditivo tanto de cal como de cemento y acerrín. Realizando una mezcla con la muestra del peso suelo seco de 4.84 kilogramos adicionado con 1 litro de agua que le estamos adicionando poco a poco el agua y así llegar a la mezcla, la cual, como estamos notando, estamos realizando la mezcla para llegar a una mezcla homogénea. El suelo está bien húmedo. Posteriormente vamos a realizar la compactación del suelo en dicho molde. Siguiendo con el procedimiento de la compactación, como notamos se está realizando la mezcla al molde, que vamos a realizarlo en 3 capas, con cada capa conteniendo 25 golpes. Estamos notando, estamos realizando acá con la compactación para que se haga el suelo mucho más resistente. 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Se realizó la primera capa, ahora vamos a realizar la segunda capa. Acá estamos realizando la segunda capa, 7, adicionado 8, los 25 9, golpes más. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Y por último se va a realizar la tercera y última capa. Esto es la mezcla del suelo solo, sin el aditivo. Se está realizando la compactación de la última capa con los respectivos 25 golpes más. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25. Ya culminado, ahora se va a realizar, Se va a quitar el molde. A quitar el molde. Como se nota, allí se está extrayendo el molde para realizar el proceso de compactación. 5 kilos. No sé, ahí no me depende. Cada barra contiene 5 kilogramos y como vemos está resistiendo la mezcla. Se le va a adicionar 2 barras más, de cada una 5 kilogramos. Se nota que sigue resistiendo más. En las 4 barras ya serían 20 kilogramos. Se le adiciona 10 kilos más y vemos que allí no resistió más. Con el procedimiento de la segunda mezcla, el aditivo se llama el acerrín,
Como vemos, se está anexando 250 gramos. La mezcla del suelo seco más el agua es la misma del anterior. Se va a realizar la mezcla adicionando poco a poco el agua, Buscando la homogeneidad. buscando una mezcla homogénea, y llegaremos a la conclusión si esta mezcla con el aditivo es mucho más resistente que la mezcla del suelo seco más el agua. Como vemos, allí se le está adicionando el agua, buscando una mezcla homogénea. Continuando con la segunda mezcla, como vemos, nuestra compañera Abby está colocando la primera capa, la cual va a ser compactada con el pistón. A 25 golpes cada capa, lo mismo que la muestra anterior. Ya se compactó la primera capa, enseguida será la segunda capa con la misma cantidad de golpes. Dale todos los bordes, es como es de forma rectangular, que disparar. Será la última capa de la segunda muestra. Vamos a realizar 3 muestras. Que igual se estaría compactando a 25 golpes. Me das la mano. Te ayudo. Finalmente se procede a quitar el molde para comprobar cuánto es la resistencia de dicha muestra. Como se nota, ya fue retirado el molde. Enseguida se va a colocar el peso. El mismo peso que fue colocado en la muestra anterior para determinar cuál es la resistencia. La resistencia es mayor. Es decir, si la resistencia es mayor que la muestra anterior. Como se nota, la muestra anterior resistió 6 barras. Como se nota, en esta muestra está soportando el mismo peso que la muestra anterior, pero en esta se nota que es más resistente, la cual se adicionará algunas barras más que contienen 5 kilogramos.
realizando el procedimiento de la adición de dos aditivos que vendría a ser la cal de 500 gramos más el acerrín de 250 gramos. Como se observa, se está realizando la mezcla que luego se le adicionará el agua para poder realizar una mezcla homogénea. Se está realizando la tercera muestra y última de esta vendría a ser la estabilización de dos aditivos, la cual se procede a compactar la primera capa igual a 25 voltios. Se ve que se está colocando la segunda capa de material que se compactará a 25 voltios. Procediendo con la última capa de la muestra 3, como se notó, ya se terminó de compactar por las 3 capas. Ahora se retirará el molde de dicha muestra para luego poder determinar cuánto va a ser la resistencia de esa muestra. Procediendo con la tercera y última mezcla que vamos a realizar, estamos realizando con la suma de dos aditivos, que es la cal más el acerrín más el suelo seco y más el agua. Como notamos, se está procediendo a la primera capa, que se va a realizar con los respectivos 25 golpes, como se realizó en las pruebas anteriores, para que al final notaremos o llegaremos a la conclusión si esta muestra que está sumado los dos aditivos es mucho más resistente o tal vez no a las muestras anteriores. Ya notamos que en la segunda muestra, que fue la suma del suelo seco, el agua más el aditivo, que fue el acerrín solo,
fue muchísimo más resistente, que aumentó en 25 kilogramos a la primera muestra del suelo seco más el agua. Procederemos a continuación a la segunda capa. Como notamos, allí se realizará la compactación con los respectivos 25 golpes, con el pistón respectivo. Por cierto, está muy pesado. Se está realizando o se está adicionando la tercera y última capa del tercer ensayo o de la tercera mezcla. ¿Te diste la mano? ¿Te chancaste el dedo? Ay, salió eso en el video. Bueno, a continuación se va a realizar la extracción del molde. Como se nota, está bien comprimido. Se nota que se está retirando. Notamos que se está retirando el molde de la tercera y última mezcla para luego proceder para ver cuánto va a sostener el peso que se le va a agregar. Como vemos, ya están realizando dos pesas que cada una contiene 5 kilogramos. Serían 20. Colóquelo más acá, a este lado de acá. A este lado de acá. Córrelo un poquito más. Ahí. Despacio, Susana, uno. Como notamos, ya se está realizando 7 capas y aún sigue resistiendo. Más acá, Laura, más acá, ponlo más acá. Tú, Susan, ponlo más acá. 2, 4, 6, 8, 9. Son 45 kilogramos que está resistiendo. Con esas serían 50. Dale, Susan, pon. 55. Que es lo mismo del anterior. Con esto está estabilizado con la misma muestra del anterior que resistió 55. En WhatsApp. Ya como está moviendo, se está adicionando dos capas más de cada una 5 kilogramos y la muestra aún sigue resistiendo. Acá serían 15 kilogramos más, 20 kilogramos y la muestra aún sigue firme y como notamos no sufre ninguna rotura o fisura o grieta. Como ya vemos en algunas partes hay pequeñas rajaduras que serían, ¿cuántas hay? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Son 16 pesas de cada una 5 kilogramos. Y como vemos, ya no soportó más.
Y así llegamos al final de nuestro procedimiento o en nuestra estabilización del suelo. Tercera mezcla, con esto concluimos que con la adición de cada aditivo, la mezcla se ha vuelto mucho más resistente que la mezcla anterior. Gracias.